Buenas noches, hoy continuamos con sistemas basados en conocimiento. Antes de nada, vamos a ver una aplicación desarrollada con Prolog que se llama GeneXus y es una herramienta que se usa mucho en las empresas comerciales. Vamos a ver un video de cómo es su filosofía y después vamos a retomar con el tema. Vamos a comenzar este curso tratando de dar una idea clara y concreta de qué es GeneXus. GeneXus es una herramienta que parte de las visiones de los usuarios, captura su conocimiento y luego lo sistematiza en una base de conocimiento. Es a partir de esta base de conocimiento que GeneXus es capaz de diseñar, de generar y de mantener de forma totalmente automática la estructura de la base de datos y los programas, ¿verdad?, de la aplicación que son los que van a permitir que los usuarios interactúen con esas visiones de las cuales partimos. Comenzamos entonces a introducirnos en la metodología empleada por GeneXus. Nuestra tarea como profesionales de la informática consiste, ¿verdad?, en desarrollar y mantener aplicaciones para apoyar al usuario en su actividad. Y para realizar estas tareas existen diferentes herramientas y diferentes metodologías. Como ya dijimos, GeneXus es una herramienta para el desarrollo de aplicaciones sobre base de datos. Y su objetivo es permitir la implantación de aplicaciones en el menor tiempo posible, pero también con la mejor calidad posible. A grandes rasgos, el desarrollo de una aplicación implica tareas de análisis, de diseño e implementación. La vía de GeneXus para alcanzar este objetivo que mencionábamos recién es liberar a las personas de las tareas que son automatizables, como por ejemplo el diseño de la base de datos, y permitirles entonces que se concentren en las tareas realmente difíciles y no automatizables, como lo es, por ejemplo, comprender los problemas del usuario. La metodología empleada por GeneXus tiene un enfoque muy diferente al de las metodologías tradicionales y más comúnmente utilizadas. Por lo tanto, aprender a utilizar GeneXus en forma adecuada implica conocer y aprender cómo es esta metodología. El primer problema al que nos enfrentamos a la hora de comenzar el desarrollo de una aplicación es la obtención del conocimiento de la realidad. Nadie dentro de una empresa conoce los requerimientos y el alcance de la aplicación a desarrollar como un todo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr obtener el conocimiento de la realidad de una forma que sea suficientemente objetiva y detallada al mismo tiempo y que nos permita entonces construir un modelo corporativo? Bueno, este conocimiento se encuentra en cada una de las visiones de los usuarios. Cada usuario conoce bien los objetos con los que trabaja cotidianamente y por lo tanto conoce la información que se maneja en esos objetos, las reglas que deben seguirse y los cálculos que deben aplicarse. Por lo tanto, el punto de partida de la metodología GeneXus es describir las visiones de los usuarios para poder modelar el sistema. Y a partir entonces del modelo de la realidad definido es que GeneXus construye el soporte computacional, o sea, la base de datos y los programas en forma totalmente automática. Al utilizar GeneXus, la tarea básica del analista consiste entonces en la descripción de la realidad. Solo el ser humano puede desarrollar esta tarea porque solo el ser humano es capaz de comprender cuáles son los problemas del usuario. El analista GeneXus entonces trabaja en un alto nivel, dejando de realizar las tareas que son de bajo nivel, como por ejemplo diseñar archivos, normalizar, diseñar programas, programar, buscar y eliminar errores en estos programas. El primer paso para comenzar el desarrollo de una aplicación con GeneXus consiste en crear un nuevo proyecto o una base de conocimiento. Una vez creada una nueva base de conocimiento o una Knowledge Base en inglés o una KB abreviando, el siguiente paso consiste en describir las visiones de los usuarios.
Para esto se debe identificar los objetos de la realidad, para lo cual es necesario prestar atención a los sustantivos que los usuarios mencionan en sus descripciones, ¿sí? Como por ejemplo clientes, facturas, productos. Y luego pasar a definir estas visiones de los usuarios mediante objetos GeneXus. Con la definición entonces de estos objetos, GeneXus puede extraer el conocimiento necesario y diseñar la base de datos y los programas de la aplicación en forma totalmente automática. Mencionábamos recién que es a partir de los objetos definidos en la base de conocimiento que GeneXus genera automáticamente tanto los programas de creación o reorganización de la base de datos como los programas de la aplicación. ¿Qué sucede entonces si un objeto de la realidad cambia? ¿Verdad? Si se identifican nuevas o diferentes características de un objeto o si se encuentran objetos que aún no han sido modelados. Bueno, el analista GeneXus debe entonces reflejar dichos cambios en los objetos GeneXus que correspondan. La herramienta entonces se va a encargar también en forma automática de realizar las modificaciones necesarias tanto a nivel de la base de datos como de los programas asociados. Decimos que la metodología GeneXus es una metodología incremental, puesto que partimos de la base de que la construcción de un sistema se realiza mediante aproximaciones sucesivas. En cada momento el analista GeneXus define el conocimiento que tiene y luego cuando pasa a tener más conocimiento o simplemente cuando ese conocimiento cambia, lo refleja en la KB, ¿verdad?, en la base de conocimiento, y GeneXus se encarga de hacer automáticamente todas las modificaciones que son necesarias tanto a nivel de la base de datos como de los programas. Si GeneXus no fuera capaz de realizar automáticamente todas estas tareas, entonces el desarrollo incremental no sería posible. Si bien a la hora de desarrollar una aplicación con GeneXus vamos a disponer de diferentes tipos de objetos GeneXus, podemos decir que los más importantes son los objetos de tipo transacción, de tipo procedimiento, de tipo data providers y de tipo web panels. Las transacciones permiten definir los objetos de la realidad que el usuario manipula, ¿sí?, como por ejemplo clientes, productos, proveedores, facturas, etc. Y son los primeros objetos que deben definirse, ya que es a través de estos objetos de tipo transacción que GeneXus deduce o infiere el diseño de la base de datos. Además de esto, cada transacción tiene asociada una pantalla que va a permitir al usuario dar altas, bajas y modificaciones en forma interactiva a la base de datos. Los procedimientos son objetos que permiten recuperar información de la base de datos y desplegarla ya sea en pantalla, en un archivo o impresa en papel. Se trata de los típicos listados, ¿verdad?, o informes, a la vez que permiten la actualización de la información de la base de datos. Cuando hablamos de data providers, hablamos de objetos que permiten cargar y devolver datos jerárquicos para intercambio de información tanto entre objetos de la misma aplicación como de otras aplicaciones. En cuanto a los web panels, se trata de objetos que permiten al usuario realizar consultas interactivas a la base de datos a través de una pantalla. Por ejemplo, un web panel permite al usuario ingresar un rango de caracteres y muestra a continuación todos los clientes cuyo nombre se encuentren dentro de ese rango. Se trata de objetos web que son muy flexibles, ¿verdad?, y que se prestan entonces para múltiples usos. Pero no son objetos que permiten la actualización de la base de datos, sino solamente su consulta. Vamos a ver ahora cómo es el proceso de desarrollo de una aplicación con GeneXus. Como ya dijimos, los primeros objetos que se definen son las transacciones, ya que a partir de estos objetos es que GeneXus extrae el conocimiento necesario para diseñar el modelo de datos normalizado en tercera forma normal. Luego es entonces que se van definiendo los demás objetos que correspondan. GeneXus genera entonces los programas necesarios para crear la base de datos y ejecuta dichos programas. De esta manera es que se obtiene la base de datos en forma totalmente automática creada por GeneXus.
Y a continuación, GeneXus genera los programas de aplicación para interactuar con esa base de datos. Una vez entonces que se creó la base de datos y se generaron los programas para que interactúen con ella, es que tenemos una aplicación pronta para ser ejecutada. Durante el ciclo de vida de una aplicación va a surgir en varias ocasiones la necesidad de hacer modificaciones en la base de conocimiento, ¿verdad? Modificaciones ya sea porque las visiones de los usuarios cambiaron, porque se deben hacer correcciones o simplemente porque se necesita agregar nuevo conocimiento. Estas modificaciones que se realicen van a ser analizadas por GeneXus para evaluar si es necesario efectuar cambios en la base de datos o no. Cambios como, por ejemplo, crear o modificar tablas e índices. En caso de detectar que hay que efectuar cambios a nivel de la base de datos, GeneXus los va a detallar en lo que llamamos reporte de análisis de impacto. Se trata de un reporte que muestra con detalle todos los cambios sobre tablas, índices, datos, etc., que habrá que realizar para poder reflejar la nueva realidad. De igual forma, este reporte de análisis de impacto muestra también los problemas que los cambios en cuestión pueden ocasionar, como por ejemplo, inconsistencias o redundancias. Algunas veces sucede que la base de datos coincide con la anterior, pero otras veces esto no es así y la base de datos debe sufrir alguna modificación para que pueda representar los cambios de la realidad. El analista entonces debe estudiar el reporte de análisis de impacto y resolver si desea realizar efectivamente estos cambios en la base de datos o renunciar a ellos y dejar la base de datos como estaba anteriormente. Si el analista decide aceptar los cambios propuestos por GeneXus, decimos que optó por reorganizar la base de datos. Utilizamos este término entonces para referirnos a la acción de aplicar cambios físicos sobre la base de datos. GeneXus va a generar los programas que implementan las modificaciones sobre las estructuras físicas de la base de datos y mediante su ejecución nos va a brindar la nueva versión de la base de datos con los cambios realizados. ¿Y qué sucede con los programas? Bueno, ya sea que se requiera reorganizar la base de datos o no, considerando siempre las nuevas definiciones introducidas, GeneXus estudiará el impacto de los cambios sobre los programas actuales. Por último, GeneXus va a proseguir con la generación o regeneración de los programas de la aplicación que sean necesarios, obteniéndose así una nueva versión de la aplicación. De forma tal que nuevamente contaremos con una aplicación pronta para ser ejecutada con los cambios aplicados. Bien, vamos a continuar ahora hablando de los environments, o sea, de los ambientes o entornos de implementación en los cuales vamos a poder generar nuestras aplicaciones. Vamos a tratar de formarnos una idea un poco más clara. A la hora de describir una aplicación con GeneXus, el desarrollador no necesita considerar, por ejemplo, cuál será el lenguaje de programación que se va a utilizar o cuál va a ser el DBMS que se va a utilizar. Esta información recién deberá especificarse a la hora de testear la aplicación. Bueno, a cada conjunto de estos valores de implementación es lo que vamos a conocer como environment. Partiendo entonces de un proyecto GeneXus, podremos crear, por ejemplo, un environment que tenga C# como lenguaje generador y SQL Server como DBMS, o MySQL como DBMS, o tal vez un environment con Java como lenguaje generador y MySQL como DBMS. El uso o la posible definición de diferentes environments va a permitir entonces las distintas implementaciones de una misma aplicación. Al momento de crear una base de conocimiento, GeneXus nos va a pedir que comencemos a definir, a especificar los valores de implementación de lo que va a conformar el environment por defecto, el default environment. Lo que estamos viendo aquí es la pantalla de diálogo que vamos a tener que completar al momento de crear una KB. Además de especificar el nombre de la KB y su ubicación, vamos a tener que determinar también cuál va a ser el generador por defecto, el default generator. ¿Qué significa este generador por defecto?
Bueno, lo que vamos a estar especificando aquí es cuál va a ser el lenguaje que GeneXus va a utilizar en el proceso de creación y reorganización de la base de datos y de generación de los programas que van a interactuar con esta base de datos. O sea que la especificación de este generador por defecto va a formar parte de la definición del environment por defecto. Vamos a ver directamente cómo es este proceso en GeneXus. Bueno, le mostré este video porque en realidad lo que estoy queriendo explicar es el uso del Prolog. Cuando la empresa que desarrolló GeneXus fue contratado para un proyecto en el Brasil, tenían que hacer ingeniería de procesos y tenían que también desarrollar un par de programas. Entonces, los ingenieros de GeneXus vieron la posibilidad de hacer un sistema experto, pero para los informáticos. Como esta gente eran de informática, ya manejaban los conceptos de informática, entonces es aplicar un sistema experto para los informáticos, y con eso surgió la idea de desarrollar GeneXus, que es un generador de código para otras plataformas. Por ejemplo, uno puede desarrollar para Java sin tener conocimiento de Java y tener acceso a la base de datos MySQL, por ejemplo. Y esta gente desarrolló, pero utilizó como herramienta, no tenían conocimiento de inteligencia artificial, y en aquel momento lo más relevante era el Prolog. Entonces utilizaron el Prolog como su herramienta para hacer su sistema experto. Y hoy vamos a ver un poco de eso dentro de sistemas basados en conocimiento. Para la gente que ya conoce Prolog, entonces sabemos que tiene una base de conocimientos, y esa base de conocimientos está compuesta de los hechos y las reglas. Entonces, los hechos son las afirmaciones y las reglas son las restricciones impuestas a estos hechos. A partir de los hechos y las reglas podemos hacer consultas, así como hacemos consultas a la base de datos. Esto sería, por ejemplo, a él le gusta el tenis, a John le gusta el fútbol, a Tom le gusta el béisbol, a Eric le gusta el swimming, a Mark le gusta el tenis, y la regla es una restricción impuesta a estos hechos. Entonces, esta regla sería: a Bill le gusta todo lo que le gusta a Tom. A Bill le gusta todo lo que le gusta a Tom. ¿Y qué le gusta a Tom? Sería nuestra pregunta. ¿Qué le gusta a Bill? Sería nuestra pregunta. Y tenemos que ir dentro de la regla a verificar. Entonces, a Bill le gusta todo lo que le gusta a Tom. Y vamos a buscar a Tom que le gusta. A Tom le gusta el béisbol. Entonces, esta consulta a la base de conocimientos, que es lo que nos maneja la inferencia, nos va a devolver que a Bill le gusta el béisbol. Entonces, eso nos va a devolver. También se puede hacer para un sistema médico, para averiguar un sistema de diagnóstico médico. Entonces, aquí tenemos las diferentes hipótesis de los probables problemas médicos que pueda tener una persona, y esto está hablando de las reglas dentro de ese entorno. Este es un gráfico que muestra eso. Entonces, para desarrollar un sistema experto, una de las opciones es utilizar Prolog. Nosotros en este semestre vamos a utilizar el lenguaje Eclipse, pero antes vamos a seguir viendo algo del lenguaje Lisp para entrar en el Eclipse. Otra opción que tienen es mediante el lenguaje Prolog. ¿Y qué es GeneXus? GeneXus
es un desarrollo usado con tecnologías de punta existentes a nivel mundial y en parte es importante por su programación, particularmente por el diseño por prototipos y pruebas que desarrolla mediante la lógica predictiva. Esa lógica predictiva está dada por el lenguaje Prolog y su lenguaje Prolog, como dice acá, como ejemplo de sistema experto de apoyo de análisis de la información y de programación. Entonces, GeneXus es un sistema experto para informáticos que toma una base de conocimientos que ellos le llaman KB, que esto está en inglés, Knowledge Base, eso es su concepto, y ahí agrupan todos los elementos que tienen para programar. Entonces, mediante la KB, que es su base de conocimientos, reorganiza todos sus elementos. Si les parece conocido el nombre, quitaron de acá, base de conocimientos, que se utiliza en el Prolog. Entonces, de ahí quitaron la idea de este generador de código muy utilizado en las empresas. Les mostré este video para tener una idea de que utiliza la base de conocimientos de Prolog. GeneXus es una herramienta de desarrollo multiplataforma basada en representación del conocimiento. Ahí ven bien, representación del conocimiento, principalmente orientada a entornos del área empresarial. Entonces, la mayoría de las empresas utilizan esta herramienta para aplicaciones web, dispositivos móviles y aplicaciones para escritorio de Windows. Los desarrollos describen la aplicación en un lenguaje de alto nivel, principalmente de forma declarativa, y a partir del cual se genera código nativo para múltiples entornos. La idea de este lenguaje es ofrecer una herramienta de muy alto nivel, y con esta herramienta de alto nivel generar código para otras plataformas, ya sea para Windows, Linux, AS400 y dispositivos móviles o plataformas web, y se usa mucho en las empresas. Entonces, este sería una aplicación de un sistema basado en conocimiento y de un sistema experto para informáticos que utiliza el lenguaje Prolog como base. ¿Cómo se puede hacer? Ustedes consiguen una herramienta como Prolog y ven cómo se puede conectarse a otra herramienta, y también pueden ver cómo se conecta un Prolog a una base de datos. La herramienta que estuvimos viendo Prolog nosotros en inteligencia artificial 1 fue esta de Strawberry Prolog. Y con él podemos programar en Prolog, pero hay otras versiones de Prolog que se puede utilizar. Les muestro esto porque nosotros inclusive podemos conectarnos a MySQL Server con esta herramienta o con SQL Server. Podemos ver otros ejemplos de uso de Prolog. Esta es una versión no tan usada, pero sirve mucho para aprender. Ahí existen otras versiones que son gratis y pagos también, que tienen otras características que pueden servir para poder desarrollar con Prolog, para interactuar con un sistema de interfaz, como vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que necesitamos una representación del conocimiento, que es la manera de facilitar la inferencia y sacar conclusiones a partir de dicho conocimiento, que son las reglas que nosotros vamos a utilizar con el lenguaje Prolog. Analiza cómo pensar formalmente y cómo usar un sistema de símbolos para representar el dominio del discurso, aquello que se necesita hablar, junto con las funciones que permiten inferir
realizar un razonamiento formal. Sobre los objetos generalmente se usa algún tipo de lógica para proveer una semántica formal, como de las funciones de razonamientos que se aplican a los símbolos del dominio del discurso, además de proveer operadores como cuantificadores, operadores modales, etc. Esto, junto con la teoría de interpretación, da significado a las frases lógicas. Entonces podemos fácilmente referirnos a cómo funciona el Prolog, todo lo que está diciendo, donde tenemos una semántica que es esta forma de escribir, y tiene, como dice acá, es un lenguaje de programación lógico que nos provee una lógica para poder obtener esa información. Estas reglas constituyen básicamente la base de inferencia, y un sistema de representación sería escribir lo que un profesional de un área específica le va diciendo a un ingeniero del conocimiento. Podemos escribirlos con un lenguaje Prolog. Fácilmente podemos detallar ahí como muestra este gráfico. Entonces, un médico, que es una persona experta en un área, entonces va describiendo las características, y nosotros informáticos o los ingenieros en conocimiento van a registrar esto en algún medio y luego van a pasar al lenguaje Prolog para tener el desarrollo de su sistema basado en conocimiento o sistema experto. Un ejemplo de representación de conocimiento poco expresiva es la lógica proposicional. Un ejemplo de representación de conocimiento muy expresiva es la lógica autoepistémica. La representación del conocimiento poco expresivas pueden ser un tanto completas como consistentes, formalmente menos expresivas que la teoría de conjuntos. Las representaciones del conocimiento más expresivas pueden ni ser completas ni ser consistentes. Dice, la representación del conocimiento debe ser capaz de captar las generalizaciones, ser comprensible, fácilmente modificable e incrementable, ser usado en diferentes situaciones y propósitos, permitir diversos grados de detalle, captar la incertidumbre e imprecisiones, representar indistinciones importantes, focalizar el conocimiento relevante. Lo que sí podemos tener son informaciones incompletas, como dice acá, que un sistema basado en conocimiento y sistema experto se le pueden dar informaciones incompletas, pero el sistema de igual forma tiene que tener la capacidad de poder dar las respuestas más cercanas a lo que tiene en su base de conocimiento. ¿Qué tan complicado puede ser para los humanos obtener el conocimiento? Que es diferente a cómo las máquinas razonan y obtienen su conocimiento. Los humanos tenemos una forma de razonar bastante únicas, que conocemos solamente a partir de sus salidas. Nosotros sabemos que existen ciertas capacidades humanas de acuerdo a lo que reacciona un humano, pero internamente, mucho más a bajo nivel, no conocemos todavía cómo funciona la mente humana. Pero aquí los estudiosos del tema nos dan estas posibilidades que les muestro en el video. Hoy te propongo un reto. Antes de empezar con el video, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar algunas imágenes en pantalla, y tu reto consiste en que tienes que relacionar cada imagen con lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, si yo pongo limón, tú puedes decir verde, árbol, ácido o limonada también. Cada imagen va a tener la duración de 4 segundos. ¿Estás preparado? Comencemos. Hey, ¿qué tal estuvo eso? No fue tan difícil, ¿verdad?
¿Sabes por qué? Porque tu cerebro automáticamente al recibir la información clasifica y categoriza toda esa información. Es como si tuviera esquemas mentales, e incluso los tiene. Pero la categorización es solamente una parte. ¿Cómo le hace tu cerebro para representar todas esas categorías? Es decir, sabemos que la categoría de manzana ahí está, por ejemplo, pero ¿solo la representa por su color? ¿Se forma alguna imagen? ¿O por su propiedad, que las manzanas pueden ser grandes o pequeñas? ¿O quizá por su función? Bueno, pues es lo que trataremos de descubrir en esta ocasión. Así que activa tus neuronas y abróchate el cinturón, porque esta ocasión nos vamos a adentrar en nuestra mente. Como vimos hace un momento, todo lo que tu cerebro registra y estructura es el conocimiento. Sin él seríamos como una caja de registros. Oye, espera, eso ya lo vimos en un anterior video. Entonces, para darle una organización a todo lo que conoces, tu cerebro lo clasifica y lo categoriza. Aquí, lo más interesante es que lo hace de una manera totalmente inconsciente, y esa manera de funcionar es parte de la evolución de este complejo órgano. Sin embargo, la categorización es solo una estructura, y más allá de la categorización, tu cerebro representa todo el conocimiento dándole forma y relación. Para entender mejor las representaciones, te voy a pedir que cierres los ojos solo un momento. Una vez que lo hayas hecho, te pido que traigas un recuerdo a tu mente. Por ejemplo, cuando eras pequeño. Bien, pues esto que acabas de hacer es una simulación, y resulta que las simulaciones traen consigo mismo representaciones, como las que hablábamos hace un momento. Quizá tu recuerdo se represente en imágenes, o quizá en sonidos, inclusive en números. ¿Qué me dices de las fechas? Quizá fue alguna fecha de cumpleaños tuya. Sin embargo, la pregunta sigue estando en el aire, y es: ¿cómo le hace tu cerebro para hacer estas representaciones? Resulta que los científicos tuvieron que tener algunos métodos para saber cómo el cerebro representa todo el conocimiento. Y como era de esperarse, llegaron a una conclusión. Tu cerebro guarda las representaciones en formatos. Para entender esto de una manera sencilla, haremos una analogía entre las computadoras y tu cerebro. Las computadoras, al igual que el cerebro, guarda la información en formatos, como JPG, que son archivos de imagen. Otro formato son los PDFs o HTML, que es el formato oficial donde se guardan las web. Para no liarnos tanto, vamos a ver 4 formatos. 4 posibles formatos en los que tu cerebro representa todo el conocimiento. El primer formato del que vamos a hablar es el formato por imágenes. Incluso esto puede parecer un poco obvio, porque si yo te digo en este momento que te imagines un árbol, va a venir a tu mente la imagen de un árbol. De la misma manera en que el lente de una cámara capta la escena para convertirla en píxeles y después en imagen, el cerebro hace algo parecido. Para comprobar esto, en un estudio se escaneó el cerebro de un mono mientras veía la siguiente imagen. Lo curioso aquí es que en el lóbulo occipital, que es el encargado principalmente de la vía visual, las neuronas que estaban en esa región se activaban de la misma manera que en la imagen, formando así un mapa topográfico igual al de la imagen. Sorprendente, ¿no? Podría decirse que de la misma manera en que la cámara registra los píxeles, las neuronas se activan en torno a lo que se está observando. Y ojo, que esto no solo se da en imágenes, sino que también se ha descubierto en otras vías sensoriales, como por ejemplo el tacto. Sin embargo, el cerebro va más allá de solo obtener imágenes, y sabemos por experiencia que de una escena también registramos algunas cosas en particular, no solo la escena como si fuéramos una cámara. Es por eso que se propuso otro formato, el registro de características. Básicamente, lo que este formato nos muestra
es que más allá de las imágenes obtenidas de una escena, le prestamos atención a lo que más nos conviene. Por ejemplo, al observar un nuevo rostro, prestaríamos atención a aquellas características que nos ayuden a registrar la información necesaria, como serían los ojos, las cejas y la boca, al contrario de fijarnos si tiene el pelo pintado o lo tiene natural. Para saber si el cerebro realiza representaciones por características, los científicos han descubierto neuronas especializadas en detectar ciertas características de los objetos. Lo curioso aquí es que estas neuronas siguen activándose a pesar de que los objetos no estén presentes físicamente, lo cual nos indica que el cerebro también se especializa en registrar ciertas características de una experiencia. Sin embargo, este formato, al igual que el anterior, solo se explica con cosas físicas percibidas, como es la cara que vimos hace un momento o la imagen observada por el mono. Pero, ¿qué pasa con lo abstracto o con lo que no se ve? Por ejemplo, al ver un pastel, sabemos que puede tener varias capas o de qué está hecho inclusive. Sabemos de qué textura tiene, a pesar de que aún no lo probemos. Pues es aquí donde llega otro posible formato, llamado los símbolos amodales. Los símbolos amodales se utilizan para darle el significado a cada categoría y que no necesariamente tienen que estar al alcance de los sistemas perceptuales o motores. Estos explicarían de manera eficaz las relaciones entre los objetos y sus propiedades, como por ejemplo, este corazón se representa físicamente como en la imagen, pero tú y yo sabemos que hay más significado que solo el puro corazón. Se podría relacionar con el amor o con una fecha como es el 14 de febrero. El problema de este formato es que no hay una teoría convincente hasta el momento de cómo es que funcionan estos símbolos en el cerebro. Por eso, aún queda mucho por descubrir acerca de los símbolos amodales. El cuarto y último formato se trataría de un modelo estadístico en redes neuronales. Este modelo básicamente indica si una neurona de un determinado grupo está disparando o no. Por ejemplo, al ver este aguacate, las neuronas del grupo de comida se están disparando en este momento, mientras que la del grupo música, lo más seguro es que no lo estén. Este formato se representa como un código binario y es flexible a la hora de representar diferentes objetos, ya que captan la diferencia entre un objeto y otro. Poniendo un ejemplo, este aguacate y este otro no son iguales, y precisamente las redes estadísticas alcanzarían a captar esas diferencias entre ambos, explicando que el conocimiento se puede representar estadísticamente hablando entre unas neuronas u otras. Este formato está ganando bastante interés en la investigación, aunque aún se siguen utilizando demasiado los símbolos amodales. Si bien cada formato explica en cierta manera la forma de representar el conocimiento en el cerebro, la verdad es que un solo formato no explicaría todo. Entonces, es de pensar que el cerebro utiliza diferentes formatos para procesar toda la información en vez de un solo formato. Y de hecho, lo haría de la siguiente manera. ¿Recuerdas cuando te dije que cerraras los ojos un momento solo para recordar algo? Bueno, pues poniendo este ejemplo, tu cerebro haría algo así. Primero, construiría la imagen fragmentada de la escena que estás recordando, enviándola directamente hacia el lóbulo occipital. ¿Recuerdas? Ese es el formato de imagen. Asimismo, las neuronas detectoras de características en los lóbulos parietal, temporal y occipital extraerían las características significativas de la escena que estás recordando. ¿Recuerdas? Ese es el formato por características. Posteriormente, se activa un modelo estadístico para representar la información de la imagen y las características recibidas de los lóbulos occipitales, parietales y temporales. ¿Recuerdas? Modelo por estadísticas. Y finalmente, interpretar y deducir mediante los símbolos amodales la relación entre todo el significado que estaba ocurriendo en esa escena que estás recordando. Uf, vaya lío en que se mete tu cerebro para hacer una pequeña interpretación de lo percibido, ¿eh? Hasta aquí quizá te estés diciendo, bueno, ya sé que el cerebro categoriza para deducir, ya tengo los formatos, sé cómo trabaja mi mente y puedo ser capaz de saberlo todo. Sí, he descubierto la piedra filosofal del cerebro. Soy un científico. Oye, tranquilo, pues no.
Y resulta que el cerebro, aparte de categorizar y representar, activa más funciones a la hora de recordar o de simular. Por nombrar algunos faltarían la atención, el lenguaje, planificación, memoria y muchísimos otros procesos más. ¿Y quieres saber cómo hace todo eso tu cerebro? Bueno, pues solamente tienes que suscribirte. Te dejo la bibliografía y referencias abajo en la descripción y nuevamente nos... Bueno, eso nos sirve un poco para entender lo complejo que es nuestro cerebro, y en esencial lo que queremos hacer es transmitir esa información de cómo funciona nuestro cerebro a un sistema experto. Y nosotros solamente conocemos hoy en día ciertas funciones del cerebro y también conocemos ciertos tipos de filosofía aplicados a los sistemas informáticos y a los sistemas basados en conocimiento. Por lo general nosotros necesitamos una base de conocimientos que puede albergar tanto la base de hechos como la base de reglas. Aquí, como ven, necesitamos hechos y reglas y las relaciones entre los componentes. Y mediante esas informaciones y esas afirmaciones realizamos ciertas preguntas. El usuario de un sistema realiza ciertas preguntas, que es lo mismo que nosotros hacemos con el lenguaje Prolog aquí. A partir de esa base de conocimiento que tienen los hechos y las reglas, hacemos consulta a la base de conocimiento, que es su sistema de inferencia, de esta forma. Entonces, de esta forma nosotros realizamos las consultas a su base de conocimiento. Así también, para que nosotros podamos realizar un software no solamente para un informático, sino para un usuario, necesitamos construir una interfaz gráfica que provea esas herramientas. Entonces, un usuario mediante una interfaz gráfica va a consultar en la base de conocimientos tanto los hechos como las reglas. Y muchas veces va a necesitar una justificación del conocimiento para que en los casos que el usuario no sabe cómo la máquina vio esa respuesta, entonces le puede pedir una justificación y el sistema va mostrando paso por paso cómo llegó a ese resultado. Entonces existe una comunicación de doble vía, desde la interfaz a la base de conocimientos y desde la base de conocimientos al usuario. Entonces uno consulta y el sistema responde. Por el otro lado, tenemos un ingeniero en conocimiento que va a programar y va a cargar ese conocimiento que se está obteniendo a partir de un experto. Entonces un experto le explica a un ingeniero en conocimiento cómo él hace su trabajo o cómo él hace su inferencia, y el ingeniero en conocimiento es capaz de interpretar lo que esta persona o este grupo de personas le están diciendo, y él es capaz de cargar en su motor de inferencia y en su base de conocimiento tanto los hechos como las reglas. Y esto es lo que constituye un sistema experto. Entonces aquí tenemos la explicación de los tipos de conocimiento de los sistemas expertos. Tenemos las reglas, las estructuras y la lógica en sí. Las reglas conocemos por if then else en un lenguaje tradicional, o conocemos las reglas de esta forma: likes, bill, if, likes, ton, x. Entonces, o puede ser de esta forma, o puede ser una forma tradicional de un lenguaje que tenga la estructura if then else. Entonces las reglas son una serie de declaraciones estructuradas en forma de oraciones condicionales y están expresadas a través de estructuras condicionales if then else. Con ellas se pueden hacer reglas que regulen el resultado de una determinada información y proporcionen diferentes caminos que nos lleven a procesos más eficientes.
generalmente son usados en decisiones binarias o más sencillas. El otro elemento que tenemos son las estructuras. Las estructuras contienen una jerarquía de componentes y de atributos de objetos que pueden ser asignados o heredados de otras estructuras a través de diversos procedimientos. Los atributos se encuentran en la casilla de las estructuras. La capacidad de representar procedimientos, términos, condiciones con valor o acciones son requeridas y es útil para conectar varios componentes de información en un sistema experto. En una estructura podemos tener representaciones descriptivas así como representaciones procedurales. Y por otro lado tenemos la lógica, que son las representaciones lógicas que cuentan con procedimientos, valores y átomos para evaluar hechos del mundo real. Los objetos pueden ser constantes o una variable que pueden cambiar a través del tiempo. Un predicado puede tener uno o varios argumentos que son los objetos que describe. Esta lógica que nosotros utilizamos usa tanto los hechos como las reglas. Y la lógica en sí, en su salida, puede incluso modificar las características de los hechos que tenemos de base. Entonces lo que les quiero decir es que la lógica nos puede dar la posibilidad de crear otros hechos que no estaban definidos durante las primeras etapas en que un experto fue contando cómo se hacen los procedimientos. Entonces, los sistemas expertos son capaces de proporcionar más información de lo que originalmente se le había alimentado. Acá tienen las fases, que básicamente este mismo gráfico, que corresponde al trabajo que hace un experto con un ingeniero en conocimiento. Y imagínense ustedes como si fueran que son analistas o ingenieros de sistemas y van a recabar información hasta que se desarrolla un programa experto, y estos son los elementos que tienen. Primero tienen un problema y sus características y se identifica ese problema. Luego tienen aquí los requerimientos que los expertos están elaborando. Esa información se tiene que conceptualizar, entonces se generan conceptos que representan el conocimiento. Estos conceptos se organizan de alguna forma en un espacio de búsqueda, entonces se tiene la formalización y eso da a la estructura que nosotros tenemos que definir. Esa estructura guarda relación tanto como los hechos y las reglas que nosotros estamos definiendo en nuestro sistema o en nuestro motor de inferencia, y que tenga que ver con el uso de una base de conocimientos. Y acá tenemos una construcción de reglas que representan el conocimiento aquí en la implementación, y su salida corresponden a las reglas. Y acá en donde dice prueba es básicamente ya el desarrollo de todo el programa experto. Y luego pueden requerir, como esto puede evolucionar, el sistema puede evolucionar, entonces puede requerir cambios y puede ser un cambio de refinamiento o requerir un rediseño o una reformulación de alguno de los conceptos, por ejemplo. Y ven, este es el ciclo o fase de adquisición de información del conocimiento. Algunos de los beneficios de contar con un sistema experto puede ser la reducción de la dependencia del personal clave, facilitar el entrenamiento del personal, mejorar la calidad y eficiencia del proceso de toma de decisiones, o quiere una transferencia de capacidad de decisiones. En el primer punto, la reducción de dependencia de un personal clave, muchas veces no contamos o no se puede contar con algún personal clave dentro de una empresa o dentro de una industria, y entonces no puede parar el trabajo. El trabajo tiene que continuar. Entonces podemos
tener sistemas expertos que le ayuden a los personales que no tienen mucha experiencia o que tienen menor a los que son personal clave. Entonces, otras personas van a utilizar un sistema experto y van a ir aprendiendo cómo se utiliza el sistema experto y qué soluciones particulares va a generar el sistema experto, y esta persona que no es personal clave va a también poder hacer el trabajo como si fuera un experto. ¿Por qué? Porque se cuenta con un sistema experto. Entonces reduce la dependencia de un personal clave. Otro es facilitar el entrenamiento de un personal. Como decimos, un personal que no es clave puede utilizar un sistema experto. Entonces, una persona va a ir aprendiendo paso a paso como si fuera que tiene un maestro ahí, pero el maestro es el sistema informático, que es un sistema experto. Entonces, poco a poco, una persona que no tiene mucha experiencia va a ir ganando experiencia gracias a la utilización de un sistema experto. Otro es mejorar la calidad y eficiencia del proceso de la toma de decisiones, porque al final y al cabo lo que genera de resultado un sistema experto son diferentes posibilidades, desde una posibilidad hasta n posibilidades, porque siempre la decisión recae sobre una persona. La computadora no puede tomar decisión, sino la que toma la decisión es una persona. Por ejemplo, si un ingeniero construye un edificio y utilizó un sistema experto y luego el edificio se cae, no va a culparle la persona al sistema experto, sino que la persona tiene que encargarse y tomar esa responsabilidad, porque tiene que tomar ciertas decisiones. Lo que un sistema experto puede darnos son diferentes lógicas y caminos posibles, y nosotros tenemos que elegir una de ellas. Pueden preguntarse, ¿se puede errar? Sí, hay casos que como humanos podemos errar, no somos perfectos, pero tenemos que tener la capacidad de en el camino darnos cuenta que estamos errando y tratar de encaminar. Por ejemplo, un navegante o una persona que está tripulando un avión puede desviarse de su rumbo cierto porcentaje, pero una vez que se da cuenta que se está desviando, tiene la capacidad de retornar en el camino. Entonces cualquier persona, y dependiendo de las circunstancias evidentemente, pueden retomar por el camino correcto. Otro tema es la transferencia de la capacidad de decisiones. Un sistema experto puede facilitar la descentralización de datos en el proceso de la toma de decisiones. Estamos refiriendo al punto anterior también, porque corresponde a eso. Y puede facilitar la centralización de datos en el proceso de la toma de decisiones en aquellos casos que se considere conveniente. Así, el conocimiento de un experto puede transferirse a varias personas, de tal forma que las decisiones sean tomadas en el nivel más bajo. Entonces, tanto estas decisiones pueden ser tomadas por un personal clave como por un personal no tan experto. Y a cada nivel, entonces se van tomando pequeñas decisiones. Eso es lo que nos provee estos sistemas expertos. Con respecto a los costos, porque estos sistemas no son nada económicos, tenemos que el problema de tener la compra de un sistema experto o el desarrollo de un sistema experto, como dice acá el shell o paquete generador del sistema experto, tiene su costo. También tiene su costo el equipo computacional o hardware que se requiere para que pueda funcionar este sistema experto. Si vamos a desarrollar nosotros mismos un sistema experto, necesitamos ingenieros o un sistema de consultoría especializada que nos va a desarrollar el software. También necesitamos tiempo de algunos expertos. Si vamos a desarrollar un software médico, necesitamos tiempo de algunos médicos dentro de una empresa para que puedan explicar cómo funciona el trabajo que ellos realizan. También el costo de implementación, si nosotros vamos a desarrollar todo el proceso
desde el análisis hasta la codificación tiene su costo, y los costos involucrados con el mantenimiento y seguimiento del sistema, porque muchas veces los sistemas evolucionan, cualquiera de los estándares de alguna empresa también evoluciona, por lo que los costos involucrados en el mantenimiento y seguimiento también deben incluirse para los sistemas expertos. Esto ya vimos clases pasadas que es un sistema experto, y básicamente es la rama de la inteligencia artificial, que son sistemas informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, memorización, de razonamiento y de comunicación, acción en consecuencia a un experto humano en cualquiera de las ramas de la ciencia. Técnicamente, un sistema experto contiene una base de conocimientos, puntualizar base de conocimientos, que incluye la experiencia acumulada de expertos humanos y conjunto de reglas que pueden aplicar en esta base de conocimientos una situación particular que le indica el programa. Cada vez que el sistema se mejora con acciones a la base de conocimiento o al conjunto de reglas. Sistemas expertos utilizados en inteligencia artificial son software que emula el comportamiento de un experto en la solución de un problema. Los sistemas expertos funcionan de manera que almacenan el conocimiento concreto para el campo determinado y dan solución a problemas utilizando este conocimiento mediante la deducción lógica de conclusiones. Se busca una mejora en calidad y rapidez de respuesta, dando así lugar a una mejora de la productividad del experto. Y a nosotros nos interesa qué lenguaje podemos usar. Aquí tenemos una opción, utilizar Prolog. En otra clase les voy a mostrar otro lenguaje que se puede utilizar para desarrollar un sistema experto. Algunas características de los sistemas expertos son la habilidad de adquirir conocimiento, la fiabilidad para poder confiar en sus resultados y apreciaciones, muy importante, que yo tenga confianza de que un sistema experto va a hacer bien su trabajo. Una solidez en el dominio del conocimiento que sea del campo del cual yo quiero aplicar, y una capacidad para resolver problemas que voy a necesitar. Dada la complejidad de los problemas que usualmente tiene que resolver un sistema experto, puede existir cierta duda en el usuario sobre la validez de la respuesta obtenida. Entonces, esto es muy importante. Yo como usuario puedo dudar que mi programa de AutoCAD hace algunos cálculos o algunas mediciones que necesito yo. Entonces, puedo dudar. ¿Y qué yo tengo que hacer como desarrollador? Entonces, por este motivo, es una condición indispensable que un sistema experto sea capaz de explicar su proceso de razonamiento. Si yo dudo cómo funciona el sistema informático, entonces el sistema informático debe tener algún mecanismo que me pueda explicar cómo aplicó su lógica. Entonces tiene que tener, como dice acá, esa capacidad de poder explicar su razonamiento o dar razón del por qué solicita tal o cual información o dato. Estas características le permiten almacenar datos y conocimientos, sacar conclusiones lógicas, tomar decisiones, aprender de la experiencia y de los datos existentes, comunicarse con expertos humanos, explicar el porqué de las decisiones tomadas y realizar acciones como consecuencia de todo lo anterior. Técnicamente, el sistema experto contiene una base de conocimientos que incluye la experiencia acumulada de expertos humanos y un conjunto de reglas para aplicar esta base de conocimientos en una situación particular que se le indica al programa. Cada vez los sistemas expertos se mejoran con adiciones a su base de conocimientos y al conjunto de reglas. Entonces estamos hablando de la capacidad de que un sistema experto pueda evolucionar con el tiempo.
Los componentes del sistema experto son la base de conocimiento, el mecanismo de inferencia, el componente explicativo, la interfaz de usuario y el componente de adquisición. Tenemos que una base de conocimiento está compuesto de hechos y reglas. El mecanismo de inferencia es lo que nos permite, o lo que permite ese lenguaje para simular la estrategia de solución que se necesita, y el uso de reglas. Esto está muy relacionado con el uso de reglas. El componente explicativo, como vimos recién, yo necesito como usuario que el sistema me explique por qué llegó a ese cálculo o a esa resolución del problema. Entonces tiene que tener un sistema explicativo, tiene que tener una interfaz de usuario donde el usuario fácilmente puede cliquear, puede marcar iconos, puede colocar gráficos. Entonces para el usuario tiene que ser más intuitivo el desarrollo de un sistema y que no sea complejo. Entonces necesita tener una interfaz de usuario, como vimos hace rato en el gráfico. Y otro elemento que tenemos es un componente de adquisición que ofrece ayuda a la hora de estructuración e implementación del conocimiento en una base de conocimiento, que son otras etapas que tiene para que puedan ayudar a que un experto pueda cargar esa información. Entonces este componente de adquisición va a cargar en esta base de conocimientos esa información que genera un experto. Acá tenemos el gráfico. El usuario tiene una interfaz. Esa interfaz se comunica por un módulo de explicaciones si el usuario necesita explicar algo. Entonces yo voy a colocar en la interfaz para que el usuario pueda ver cómo es el proceso. Y si no necesita explicaciones, entonces tiene que hacer directamente el cálculo, y para ello tiene un motor de inferencia que se va a la base de conocimientos, verifica las reglas y la base de hechos. Entonces esto es lo que ve el usuario, y por el otro lado es como yo le cargo esa información al sistema. Entonces esta es la parte de adquisición de conocimiento, y acá yo necesito un experto que le dan la información al sistema, y necesito un ingeniero de conocimiento que va a tomar la información de ese experto y lo va a trasladar aquí y lo va a cargar en su a la base de conocimiento, va a cargar todo el proceso. Y pueden hacerse también por hardware mediante sensores y la utilización de base de datos. Entonces tenemos la adquisición de conocimiento, la representación de ese conocimiento, que es la carga en la base de conocimiento de la información, el tratamiento, que es el análisis de la base de hechos y la base de reglas, y la interfaz de usuario, que es la utilización del conocimiento que utiliza un usuario. Acá tenemos un poco esa explicación, que es lo que ya vimos. La base de conocimientos ya sabemos que corresponde a la información que se guarda en una base de datos, que es un peldaño más de lo que es la información. Ustedes saben, el primer peldaño son los datos, el otro peldaño son las informaciones, y el otro peldaño es obtener un conocimiento a partir de esa información. Y esa información se da mediante los hechos y las reglas. Entonces eso es nuestra base de conocimiento, para lo cual tenemos una base de hechos, que son las estructuras más básicas que utilizamos. Luego tenemos un motor de inferencia o intérprete de reglas. Entonces esta base de conocimiento se compone de hechos y se compone de reglas. Por otro lado tenemos el sistema de explicación, que como ya vimos, lo que hace es explicar al usuario por qué llegó a tal decisión o por qué llegó a tal cálculo. La interfaz de usuario, que es la forma como introduce información el usuario o cómo visualiza la información que es respondida del sistema. Entonces es la parte visual que se comunica con el usuario y que se comunica con el software o la máquina.
en sí que tiene esa parte de inferencia. El motor de adquisición de conocimiento, el módulo de comunicación son los elementos que nos permiten o que permiten a los ingenieros del conocimiento trasladar esa información de un experto a la base de conocimiento mediante estos módulos de adquisición y estos módulos de comunicaciones que tiene. Bueno, y hasta ahí la clase entonces de hoy y nos vemos la próxima clase. Lo que le quiero decir es que vamos a tener de vuelta ciertas definiciones con respecto a sistemas de conocimientos. Luego vamos a tener informaciones con respecto a la representación misma del conocimiento. Y por último vamos a tener clases que tengan que ver con la forma de capturar esa información y la parte de análisis. Ustedes saben que dentro del análisis de los sistemas es para un sistema normal de una empresa, pero nosotros estamos trabajando con sistemas basados en conocimiento y sistemas expertos. Para trabajar con sistemas expertos tenemos una metodología que se llama Command Cats y esas metodologías vamos a ver en algunas clases y vamos a continuar evidentemente dando algunas explicaciones del lenguaje Lisp. Y por último vamos a ver el lenguaje Eclipse y con eso vamos a terminar el semestre. Es decir que vamos a seguir teniendo algunas prácticas con el lenguaje Lisp que nos va a ayudar a entender el lenguaje Eclipse, porque el lenguaje Eclipse es o utiliza también el lenguaje Lisp en su forma más básica. Entonces vamos a tener ahí. Bueno, entonces eso es lo que nos queda por ver. Y hasta acá la clase entonces y nos encontramos la próxima semana.